damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. Estamos compartiendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Te dejamos con la programación del día de hoy. Hechos de los Apóstoles, Hechos 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino, aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, porque a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: ¿Ananías? Él respondió: Heme aquí, Señor. El Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él, para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas, y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se enardecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Así entonces, capítulo 9 de Hechos. En capítulo anterior, capítulo 8, Felipe se encuentra con Etíope y le anuncia la palabra, y este va con un corazón gozoso a su país. Habíamos visto que había una promesa para los eunucos, para los extranjeros, en Isaías 53, 56, si ellos abrazaban el pacto de Dios, así estaba escrito.
Por ejemplo, versículo 34 de capítulo 8. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Se refería a ese texto que estaba leyendo el eunuco, que estaba en Isaías 53, ¿no? Que como cordero fue llevado al matadero. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Evangelio es buenas nuevas, y las buenas nuevas para los israelitas es la restauración del pueblo de Dios. ¿Y qué serían las buenas nuevas para un extranjero, para un eunuco? Que él también puede formar parte de ese pueblo de Dios, que hay una promesa para él también. Entonces, como dijimos el viernes, este era un pase gol. Dios hizo toda la jugada y le da el pase nada más a Felipe, ahí, mete nomás a Felipe. El eunuco ya estaba preparado su corazón. Imagínese hasta lo que le pregunta: dime, ¿de quién habla el profeta? ¿De él mismo o de algún otro? Qué fácil está esa forma de predicar, ¿no? Y desde ahí le empezó a decir quién es el Mesías, para qué vino, su propósito, su objetivo. Después él se fue gozoso y no le vio más, dice. Entonces ya el capítulo 9 comienza otra vez con Saulo de Tarso. ¿Se acuerda dónde habíamos quedado en Saulo de Tarso? En el capítulo 8, versículo 1, para recordar. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, versículo 3, asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Será que la gente le tenía mucho aprecio a este Saulo de Tarso? ¿Será que la gente le quería mucho? No, era una persona terrible. Él decidió perseguir casa por casa. Buscaba a la persona para interrumpir esta obra. Entonces era una amenaza para los creyentes, para los cristianos. Por eso muchos tuvieron que huir. Algunos huyeron también en Damasco. Pero él consiguió cartas, permiso legal, un permiso legal, para ir también allá y atraparlo a esa persona. Como si es que él quiere un permiso legal, hay que pensar muy bien. Damasco ya es parte de la jurisdicción romana, por lo tanto también los romanos tienen que darle autoridad para que él vaya a poder traer preso a esas personas. Significa que Saulo de Tarso era una persona con mucha influencia, inclusive entre los romanos. Tenía mucha influencia, usaba su poder para esto. Entonces cuando vemos el capítulo 9, ahí, ¿cómo está comenzando el capítulo 9? Dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Al grupo de creyentes en Jesús se le llamaba la secta El Camino. Así se le llamaba. Porque Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces a ellos se le llamó secta El Camino. Secta, para los judíos, secta quiere decir, no un grupo que se rebela contra nuestras tradiciones, sino simplemente un grupo que trabaja independiente. Así quiere decir para ellos secta. Nosotros la palabra secta ya lo tomamos como algo grave, ¿no? Pero para ellos no es grave. Es como otro partido político, nada más. Entonces, él quería atrapar a todas estas personas y tenía ese permiso. Y fíjense que dice acá que él, ¿qué corazón tenía? No es un corazón solamente de político, no es un corazón solamente de cumplimiento del deber. Hay unas personas que, bueno, usted va a ir encomendado para atrapar a esta gente. ¿Está bien? Sí, voy a ir. Pero él no es que tenía solamente ese corazón de ir a atraparlos porque quería cumplir su deber. ¿Qué corazón él tenía? Amenazas de muerte, odio, rencor. Quería verlos muertos, quería que mueran ellos. ¿Qué les parece? Entonces, cuando hay una persona que te odia hasta ese grado, ¿no? Hasta que quiere verte muerto, ¿qué pensamiento vas a tener hacia él? No, pero igual yo te alabo mucho. Alguien quiere verte muerto, quiere que te muera, quiere destruir tu vida, quiere exterminarte. ¿Qué corazón tenemos que tener hacia esa persona? No, ¿nos va a agradar o nos va a molestar? Yo me imagino, ¿no?
¿Qué corazón uno podría tener si Saulo de Tarso está queriendo buscarnos para matarnos? Y nos odia y consigue permiso, autorización del sacerdote, el sumo sacerdote y de los romanos para buscarnos, interrumpir nuestro trabajo y matarnos. ¿Qué corazón tenemos que tener nosotros hacia él? Sí o sí tenemos que odiarlo. Sí o sí tenemos que odiarlo. Sí o sí tenemos que pensar, ¿por qué este hombre así? Señor, por favor, que caiga un rayo sobre su cabeza. Así podríamos pensar, ¿no? Que le pase algo, que le pise un colectivo, que le pise un tren. Así tendría que ser nuestro corazón, porque nosotros estamos predicando la palabra, haciendo las cosas de Dios, pero esa persona está queriendo destruir tu obra. Ese corazón tendríamos que tener. Terrible, pero no. La gente, los creyentes no se esperaban que quién sería esta persona. Por eso es muy importante entender, un judío ortodoxo, un judío religioso, un judío fanático a una tradición va a tener este corazón de odio y rencor y amenaza de muerte. Una persona que sigue la palabra de Dios por fanatismo, por religiosidad, tarde o temprano va a tener odio hacia otro. Así es. Vamos a suponer, si todos nos tratamos bien, si todos nos tratamos amablemente, ¿qué trato vamos a tener entre nosotros? ¿Un trato amable o no? Pero cuando empiecen a aparecer personas que me contradigan, se opongan, me rechacen, me menosprecien, ¿qué corazón vamos a tener a esa persona? Ya no vamos a querer ni verle ni hablarle, ¿no? Así es. Entonces, hasta ese punto Dios estaba probando a los nuevos creyentes. ¿Realmente ustedes han creído en mí? Les voy a poner un perseguidor terrible y después van a ver el cambio que va a haber en él. Así es. Por eso, es bueno que una persona que dice que cree en Jesús, en la palabra, tenga odio hacia otra persona. No. Ahora, claro, no va a tener odio si no le hace nada. Pero si le hace algo, ¿qué le parece? Si no bueno, yo no voy a tener odio hacia nadie mientras no me haga nada. Pero guay, si me hace algo, si me molesta, si me interrumpe, ahí sí le voy a dar con todo. Entonces esa va a ser la prueba. Este nunca entendió mi palabra. Este nunca entendió mi corazón. O sea que cada cristiano va a ir pasando pruebas a través de su vida. Va a ir pasando etapas. ¿Realmente fuiste convertido o no? ¿Realmente pasaste de la etapa de religioso, fanático, a la etapa de creyente, fiel, de esperar el reino, de establecer el reino? ¿Realmente o no? Por eso va a ser la prueba. Eso va a ser lo que va a demostrar quién es puro y quién es inmundo en la palabra de Dios. Entonces acá vemos que este hombre, claro, no le podemos culpar a este hombre porque él todavía está en la religiosidad y en el fanatismo. Entonces, ¿qué dice? Respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, versículo 3, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién era esta voz? ¿De quién era esta voz? De Jesús. Jesús mismo empieza a hablarle. Estas cosas cuando yo leo me hace pensar, ¿quién puede cambiar el corazón de una persona opuesta a la palabra? Rebelde a la palabra. Nosotros podemos cambiar. Esperan te iba a explicar. No, esperan vos te iba a explicar. Nosotros podemos cambiar. Esperan te iba a mostrar la Biblia, te iba a abrir Génesis, Apocalipsis. ¿Nosotros podemos cambiarle? No. Dios mismo puede cambiarle. Ya como hemos visto en capítulo 8, ¿quién preparó el corazón del eunuco para que pueda escuchar la palabra? ¿Felipe preparó? No. Dios ya había preparado. Dios ya había hecho todo. O sea, la persona que va a escuchar la palabra, Dios prepara su corazón. Dios está listo para darle el punto clave. Jesús mismo estaba hablando a su corazón. Entonces yo puedo entender, si Dios no le abre el corazón a una persona, ¿qué poder tengo yo para abrirle? Para hacerle entender la verdad. ¿Qué poder tengo? No tengo ningún poder. No tenemos nosotros ningún poder. Todo el mundo terror de Saulo de Tarso. Cuidado con Saulo de Tarso. Ah, que UPM Saulo de Tarso. Pero Dios ya estaba preparando un plan para él. ¿Qué dice aquí? Él le dijo,
Cayendo en tierra, versículo 4, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? El nombre Saulo es igual que el nombre de un antiguo rey. Se llamaba Saúl. ¿Qué ese rey precisamente también hacía en aquel tiempo? ¿A quién perseguía? Al Hijo de Dios, a David. Cuando tenía él la voluntad de predicar la palabra, de hacer la palabra, de compartir la verdad, de establecer el reino, él le perseguía. Le perseguía. Pablo también está persiguiendo al Hijo de David. ¿Por qué me persigues? ¿Ustedes alguna vez no se pusieron a pensar que tal vez estaríamos persiguiendo al Hijo de Dios, a Jesús? Todavía yo estoy persiguiendo, todavía quiero interrumpir. Vamos a ver en qué manera Saulo le estaba persiguiendo a Jesús. En qué manera estaba haciendo persecución contra Jesús, no contra sus discípulos, sino contra Jesús. ¿En qué manera? Fíjense. Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, en hebreo Yeshua, el Salvador. Ahí él pudo entender, Yeshua, el Salvador, el que va a quitar de su pueblo sus pecados, a quien tú persigues. Y acá hay un dicho que en algunas traducciones dice que no está, pero vamos a leerla igual. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Dice que los que labraban la tierra, los labradores de la tierra, usan un arado, ¿no? ¿Conocen ese arado a mano con el buey? Y ese arado tiene una punta que cuando se levanta tiene, ustedes observen, tiene un aguijón. Entonces, garancho, tiene garancho, tiene garancho, bueno, garancho, tiene una punta. Y cuando el buey es rebelde, cuando hay un buey rebelde que no quieren arar, entonces empiezan a coces, quiere decir patean así. Entonces, ¿qué le hace ese carancho, esa punta? Le clava, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! Entonces se pone otra vez en rectitud. Así significa, ¿no? Ustedes investigan. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que Saulo de Tarso estaba tratando de hacer? Dios quiere labrar la tierra para sembrar su semilla, para cosechar su pueblo, y Saulo de Tarso, ¿qué está queriendo hacer? Está pateando. Yo no quiero trabajar. Yo no quiero hacer nada. Entonces, si no quiere trabajar y no quiere hacer el trabajo de Dios, ¿qué le va a pasar? Ese buey que no quiere trabajar, ¿qué le va a pasar? Le va a picar el aguijón de ese arado. Así le estaba mencionando, pero para entender un poco esto. Bueno, hasta aquí, versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya automáticamente la persona que entiende su situación, su posición, solamente hace esta pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? Se rindió ya Elón. Llegó a rendirse totalmente. ¿Qué quieres que yo haga? Vamos a ver un texto de Isaías. Un momento. Isaías capítulo 1. Y es muy interesante esto que sale acá en Isaías. Isaías capítulo 1, versículo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio cerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escuchad tu tierra. Porque quiere decir que Dios le está poniendo al cielo y a la tierra como testigos. ¿Hay alguna parte en la Biblia donde Dios ya le puso ya como testigo al cielo y la tierra? Fue cuando en el libro de Deuteronomio capítulo 30, acá anoté acá, 30, 19, también le dijo, cielo y tierra son testigos de que yo les doy la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escojan pues la vida, les. El cielo y la tierra son testigos cuando les da la palabra, les da la promesa. Ahora otra vez, ya pasando mucho tiempo, Dios otra vez le pone al cielo y la tierra como testigo, porque ellos están viendo todo lo que estamos haciendo. Tal vez los hombres no vean lo que hacemos, pero el cielo y la tierra ve todo, observa todo. Hoy cielo, escucha tu tierra, porque habla el Señor, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Yo crié hijos y los hice grandes, hice una nación grande, pero ¿qué hicieron ellos? Se rebelaron contra mí. Oye, me hice contra mí. Versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel
no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El buey y el asno no son ni tan bueyes ni tan asno como Israel. Porque por lo menos ellos conocen a su dueño, dice. Saben lo que su dueño quiere, lo que su dueño desea. ¿Por qué? Porque su dueño le alimenta. El buey, yo cuando me voy al campo, no sé si esos son bueyes también, pero yo veo a las vacas, cuando yo me iba, corrían todo de mí. Tenían miedo de mí. Pero cuando venía el hermano Pedro, todos se acercaban, todos venían. Parecía que, él le conoce, ¿no? De Iguay, me decía la hermana, ni que de Iguay, basaban de Ariguay. Pero también cuando Josué y Juan se iban, corrían de ellos. Pero el chiquito ese, Diego, cuando se iba, él les tiraba la cola, se estiraba la cola por ellos y nada le hacían, le conocían. Eso todo, casi 100 bueyes, esos eran animales que habían ahí. Es cierto entonces. Son muy inteligentes estos animales. ¿Por qué le conocen a su dueño? Porque ellos le sustenta, le alimenta, le cuida. Pero Israel, al que le sustenta, le alimenta, le cuida, le dio todas las cosas, no le conoce. Se opone a él. Es rebelde. Significa que Israel es peor que un buey. O peor que un burro. Y eso ya es grave. Si vos sos peor que buey, peor que burro, ya está grave, man. Así está escrito en la Biblia. Como cuentan que un ladrón un día se fue a asaltar una casa y llevó su burro, y como la gente parece que alguien le descubrió, corriendo escapó, pero se olvidó de su burro. Entonces, ¿cómo hicieron para descubrirle? Le soltaron nomás al burro y el burro se iba, y ellos le seguían y llegó a la casa del dueño. Ahí está, tú eres ladrón, agárrenlo. Su burro le delató. ¿Por qué le entrené tanto a mi burro? Dios, que no quiere hacer entender. Estos animales que parecen insensatos, necios, tienen más sabiduría. Ahora, Saulo de Tarso, que tiene conocimiento de la Biblia, que tiene el deber de servirle a Dios, ¿qué está haciendo? Está persiguiendo al Salvador. Está persiguiendo al que trajo la palabra. Dura cosa te es, cosas contra Dios. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué no puedes entender mi palabra? ¿Por qué te revelas? ¿Por qué no quieres labrar la tierra? Eres un buey insensato. ¿Sí? Un buey que patea. Un buey necio. Así le estaba mencionando. Volvamos a Hechos. El versículo 6. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Una de las características que Dios muestra es que nunca nos revela todo lo que va a hacer con nosotros. Pues nuestro problema es que nosotros ya queremos saber todo, ya queremos entender todo el panorama. Pero Él siempre va etapa por etapa. No. Levántate primero y andate a tal lugar y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Nosotros siempre esperamos que ya Dios nos hable todo. No queremos escuchar voz de otras personas. Consejo, Dios va a usar también a otra persona. Quiere decir que no somos nosotros los únicos que vamos a entender toda la voluntad de Dios. Va a haber otras personas que van a ir completando en nuestro corazón la voluntad de Dios. ¿Es así o no es así? Andate a ese lugar y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Decime allá de una vez. El pan de Manasés. No, hasta ahí. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ellos también escucharon esta voz, pero no entendían ni sabían qué es lo que pasaba. Puede ser que que Jesús le haya hablado en hebreo y ellos no entendían qué es lo que está pasando. Se escucha una voz, pero no entendemos de qué se trata. Entonces, versículo 8, Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. El famoso ayuno, la oscuridad de 3 días, el momento en que Dios quiere que medites. Imagínate, Saulo de Tarso. ¿Por qué vivías preso? Yo me imagino a Saulo de Tarso. Entonces, este Jesús era el que toda la profecía, toda la escritura se le empezaba a venir ahí en su mente. Él era entonces el que está escrito en Isaías. Este pueblo, el buey sabe su camino, el burro sabe su camino, pero ustedes no entienden mi camino. Todos los mensajes de Dios se le venían a la mente. Este es entonces, y ahí estaba 3 días, no le da ganas ni comer
ni de beber nada. No podía ver nada, solamente podía ver en la mente. ¿Será que es necesario en nuestra vida ese tiempo? Un tiempo en que cerremos todo y empecemos a pensar qué es lo que Dios nos está queriendo decir con toda esta palabra que está revelando en nuestro corazón. ¿Qué es lo que me quiere mostrar? Pero como yo no tengo tiempo, voy a escuchar todo acá y ya tengo otra cosa ahí, la novela, la película, el acontecimiento, el evento. Cargo tanta información, no hay un tiempo en que yo me quede a meditar las cosas que Dios está haciendo con mi vida. ¿Por qué yo vivía persiguiéndole a Dios? ¿Por qué yo vivía oponiéndome a su palabra? ¿Por qué yo era rebelde a su escritura? ¿Qué es lo que yo estaba haciendo? Yo encarcelé, imagínense el cargo de conciencia que tendría Saulo de Tarso. Encarcelaba a esta persona. Esteban, cuando hablaba, él claramente explicó completo. Desde Abraham, nos explicó Moisés, José. Yo no pude abrir mi ojo. ¡Qué necio he sido! Esta es la situación en que se encontraba Saulo de Tarso. ¡Qué necio he sido! ¡Qué corazón más necio! En ese momento, ¿qué ocurre? El versículo 9. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí. Un discípulo, un talmidim. No es un discípulo de jerarquía, no es un discípulo de arrastre, no es un discípulo poderoso en la escritura. Es un discípulo X, pero para Dios muy importante. Entonces, imagínense el satélite de Dios, Damasco. A ver, solamente alguien que conoce mi palabra, Ananías. Y ahí le habla. ¿Será que él era un hermano como? Hay una parte donde sale y Ananías predicaba, y Ananías guiaba, y Ananías eso. ¿Hay una parte que menciona las grandes obras de Ananías? No. Por eso podemos decir que era un discípulo X para el mundo, pero para Dios era un discípulo clave. ¿Es así o no así? ¿Será que aquí existe algún discípulo común? ¿Discípulos especiales? No, esos son discípulos especiales. Y están los discípulos comunes también. Entonces muchas veces, si hay discípulo común, muchas veces ese discípulo común puede ser clave para un proyecto especial de Dios. Y ese discípulo especial, ahí nomás no es clave. ¿Por qué no le envía a Pedro? ¿Por qué no le envía a Juan? ¿Por qué no le envía a uno de los apóstoles? ¿Por qué le envía a Ananías? Porque Dios no hace acepción de personas. ¿Entienden? Dios no mira quién es más alta categoría, quién es menor categoría. Dios mira, a este le quiero usar y con este voy a trabajar. Así es Dios. Ananías, sí, Señor, heme aquí. Escucha mi palabra. A Ananías le aclara todo lo que va a hacer con Saulo de Tarso. A Saulo de Tarso no le aclara. ¿Se dan cuenta la manera de trabajar de Dios? A él le dice: anda allá y allá se te va a decir lo que tiene que hacer. Aprende a escuchar a otro. Aprende a escuchar a otro que vos menospreciabas, que vos considerabas menos. Aprende, si vas a ser mi instrumento. Jódame te Pepe Janoa, Pepe, meditañan de, analizaran de corazón. Analizar en tu vida qué estuviste haciendo hasta que yo envíe quién va a hablarte. Y dice que Dios le mostraba a Saulo de Tarso en visión que aparecía un hombre que se llamaba Ananías y oraba por él y le abría los ojos, dice. Así está escrito. Versículo 11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y cuando menciona el Señor Saulo de Tarso, se abren los ojos de Ananías. Saulo de Tarso es un hombre muy común o muy conocido. Muy conocido. El famoso Saulo de Tarso, el perseguidor, el que consentía cuando apedreaban a Esteban, el que tenía orden de carcelar a todos los que creíamos en tu nombre. Ese, del mismo me estaba hablando. Se dan cuenta que a pesar de que era un discípulo de Jesús, había cierto resentimiento hacia esa persona, ¿no? Así que ya escapamos ahí, voy la peaira. Ananías también así tenía. Eso es duro, ¿no? Pero lo importante es cuando te habla el Señor, cuando te muestra a Dios que esto no es correcto, que este deseo no está correcto, ¿cómo vos reaccionas? ¿Te arrepentí
¿O continúa con tu mismo corazón? No me importa, voy a seguir así. Entonces vos no sos discípulo de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Que iba a ser la clave para que ellos identifiquen que eran discípulos. Amen unos a otros. ¿Y cuál va a ser entonces la clave para identificar que no son discípulos de Jesús? Tienen odio y rencor, avaricia, envidia, codicia, resentimiento, que significa no se olvidan de la maldad. No, pero él así me hizo, pero maldad en su corazón continuamente. ¿Puede ser esto prueba de ser discípulo? Que dice acá. Versículo 12, ¿no? Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Claro, hasta acá Ananías todavía quedó un poco choqueado. ¿Por qué a mí me manda a predicarle a esta persona? Yo me imagino a Jonás, ¿no? Que Dios también le mandó a predicarlo en Nínive. Personas que idolatraban, que perseguían al pueblo de Israel, que eran enemigos de Israel, y Dios le manda a Jonás, ve y predícales a ellos. No, yo no quiero. Estas personas son malvadas. Estas personas no merecen la palabra, merecen que los consumas. Nadie podía entender el corazón de Dios. Una vez también, los samaritanos murmuraron contra Jesús, no querían recibirle, y Juan dijo, y otro discípulo, ordénanos que descienda fuego y los consumamos, que mueran consumidos. Ustedes no tienen mi corazón. ¿Se dan cuenta continuamente cuando vemos la Biblia que el corazón de Jesús, de Dios, es salvar, rescatar? Ese es su corazón. Y nuestro corazón continuamente oponerse, buscar la contra, hacer la contra a la palabra de Dios. El versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Este hombre hizo mucho daño a tus santos, a tus apartados, a tus escogidos. Y él vino aquí en Damasco para dañar tu nombre, a los que invocan tu nombre. O sea, ¿será entonces que Ananías le quiere hacer recapacitar a Dios? ¿Se dan cuenta que muchas veces nosotros también tal vez pensamos, pues yo no creo que esta persona sea escogida de Dios. Yo no creo que esta persona tenga nada que ver con Dios. Cuando tenemos un prejuicio personal contra alguien, ya mi corazón se revela y quiere ponerle a Dios a mi carácter. Queremos poner, no, Dios no le quiere a esta persona, Dios le odia a esta persona, Dios le maldice a esta persona es un enemigo de Dios. Yo quiero hacer que Dios tenga ese corazón. ¿Esto es correcto? ¿Esto es bueno? Lo que ahora está haciendo Ananías, tratando de, ¿cómo se puede decir? Tratando de ensuciarle a Saulo de Tarso a Jesús. Jesús, espérate ya contar, vos no le conocieron a Jesús, a esta persona. Este es terrible en este tipo. Empieza el chismerío, ¿no? Esto se puede entender como un chismerío, ¿no? Ese hizo así. ¿En serio, Ananías? Yo no sabía. Disculpa, no sé, andaba. Que caiga la maldición. ¿Será que Jesús iba a responder así? Sí. Muchas veces nuestro corazón así es. Cuando nosotros queremos poner en el corazón de otra persona enemistad, odio, rivalidad, ¿el corazón de quién estamos teniendo? ¿De Dios o del diablo? ¿Quién es el que hacía enemistar a los hermanos? El diablo. Hacía odio entre ellos. Todo esto ocurre porque las personas no pueden aferrarse a la Escritura. Escuchan consejo de aquí, consejo de personas que no tienen nada que ver con la palabra, y hacen y actúan de acuerdo a ese mandato, ese deseo. Imagínense si Jesús también actuara de acuerdo a lo que Ananías ahora le está diciendo. Ah, ¿en serio, Ananías? Es terrible esta persona. Entonces yo no sabía que él perseguía a mis santos. Yo no sabía. ¿Se dan cuenta que por más discípulo fiel que sea, todavía tiene prejuicio? Dios, ¿qué le dice? Versículo 15. El Señor le dijo, ve. Es un mandato. Ve. No importa tu opinión, tu deseo, tu prejuicio, tu corazón contra él. Ve. Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
Ya cuando le dio Dios esta respuesta a Ananías, automáticamente el corazón de Ananías cambió. Y es importante saber por qué. ¿Qué es lo que le está diciendo? Como discípulo de Jesús, como creyente en el camino, él sabe que el propósito es ir a restaurar a Israel. Que el propósito de Dios es restaurar a la casa, a las ovejas perdidas de Israel. Dios le está diciendo a Ananías, una persona que yo pienso que es entendida en la palabra, entendida en la escritura, este hombre es el que va a hacer la labor de ir a recuperar mi oveja perdida. La oveja perdida que fueron esparcidas. Y solamente alguien que entiende la escritura puede saber lo que le está diciendo Jesús a Ananías. Nosotros cuando leemos, irá a predicar, entonces nosotros, sí que va a predicar a las almas, va a salvar a las almas, y todas las almas serán salvas. Así tenemos, ¿no? Pero alguien que conoce la escritura, entonces él es el que va a cumplir la labor de ir y rescatar a los perdidos de Israel. ¿Y por qué menciona aquí? Menciona gentiles, reyes y los hijos de Israel. ¿Por qué menciona así? Gentiles, pueblo que no son pueblo de Dios, reyes, autoridades y los hijos de Israel. ¿Por qué menciona así? Y vamos a ver el libro de Génesis para entender un poquito. Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17. Vamos a ver si nos aclara aquí esto. Yo pienso que Ananías entendía este texto. Atiendan bien, Génesis 17. Dice así. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. En otras traducciones dice: yo soy el Shaddai, ¿no? ¿De acuerdo? El Shaddai quiere decir el que te sustenta, el que te alimenta, el que te da de mamar también quiere decir. Es como yo soy de quien dependes tú para vivir. Un bebé cuando nace, ¿de quién depende para vivir? De su mamá. Yo soy ese. Tú dependes de mí. Yo soy el que te sustenta, el que te alimenta, el Todopoderoso acá sale, pero es el Shaddai. Delante de mí, sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. ¿Se dan cuenta de la promesa que le estaba dando? Serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, padre de muchedumbre. Significa Abraham. Pero él tenía 99 años y todavía no tenía hijos. El versículo continúa, continuamos 5. Porque he aquí, te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Versículo 6. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Así está mencionando, ¿no? Naciones y reyes saldrán de Abraham. Entonces ahora lo que le está diciendo Dios, es Jesús a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi mensaje, mi palabra a naciones, a gentiles, naciones igual que gentiles, reyes y a los hijos de Israel. Y una pequeña investigación, vamos a ver una pequeña investigación para descubrir esta palabra. Vamos a Hechos capítulo 9, algo curioso pero interesante. Acá hay dos I. En el versículo 15, en presencia de los gentiles, y ahí sale y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces se nota ahí que hay una diferencia entre gentiles y reyes y los hijos de Israel, ¿no? Parece que hay diferencia. Pero en el griego, si ustedes observarían, en griego son dos palabras diferentes. Ahí hay dos I y latina, Y para nosotros, pero son dos I diferentes. Le voy a explicar. La primera I, a ver, ¿dónde anoté? Acá anoté. La primera I es la letra
Kai, que quiere decir y. Está correcto. Kai, y. Pero la segunda y es la letra T, que también quiere decir y, pero también quiere decir ambos. La letra T en griego. Quiere decir también y también quiere decir ambos. O sea, ¿qué será lo que Dios le estaba queriendo decir? ¿Y o ambos? Entonces, en presencia de gentiles y reyes, ambos de los hijos de Israel. Ahora se entiende mejor. Ambos, ¿por qué? Gentiles, ¿quiénes fueron los gentiles? Que fueron esparcidos por las naciones. Autoridades, reyes, todos son hijos de Israel, que Dios va a redimir, que fueron esparcidos por las naciones, que serían esparcidos por las naciones. Y hay otra promesa, vamos a Génesis capítulo 48, un ratito, Génesis capítulo 48. Otra promesa que Dios le dio ya a su descendencia. Versículo 8, aquí está cuando Jacob bendice a Efraín y Manasés, la bendición que le está dando. Fíjese lo que dice, versículo 8. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podían ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Y le dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín de su derecha, a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha. Aquí ven, esta es la mano derecha. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Esta mano lo envió a este lado y esta mano lo envió a este lado. Hizo un cruce. Adrede, ¿qué significa? A propósito. No es que estaba confundido. Entonces, la mano derecha es para el mayor, para el primogénito. Pero él estaba enviando la mano derecha al menor y la mano izquierda al mayor. Significa que él estaba dando la primogenitura, la autoridad al menor. ¿Quién sería este menor? Vamos a ver qué dice más. Versículo 15. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal. ¿Cuál es el ángel que nos liberta de todo mal? ¿Quién es el que nos liberta de todo mal? Jesús. Se está hablando de Jesús. Jesús, el ángel que me liberta de todo mal, que ha pagado todos mis pecados, que ha redimido todas mis transgresiones. Ese ángel, que dice ahí, de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuo en ellos mi nombre. ¿Qué nombre? Israel. Nombre de Israel. Continuamente esto esté en estos jóvenes. Sea perpetuo. No tiene que desaparecer mi nombre en ellos. El ángel que me protegió, que me salvó, que me ha dado todo esto que tengo ahora, los bendiga, los cuide y los guarde por siempre y para siempre. Así le está hablando. ¿Sí o no? Después, versículo, no continuamos, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuo en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. La promesa que Dios le había dado a Abraham, de que él se multiplicaría, naciones y reyes saldrían de él, también Jacob está dándola a su hijo José, por medio de sus hijos Manasés y Efraín. Después, versículo 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. Claro, no entendía lo que estaba pasando. Y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. O sea, así estaba la mano y
Su hijo, papá, no, papá, no te cambiamos, así. Hizo fuerza, ¿no? Cambiar, papá, no. Y después le explica. El versículo 18. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. ¿De quién está hablando? De Manasés. Va a ser un pueblo grande también, una nación grande. Pero su hermano menor será más grande que él. Y su descendencia formará multitud de naciones. Multitud de naciones. Actualmente, ¿cuántas naciones hay en el mundo? Aproximadamente, no van a decir exacto, ¿no? Porque cada día se funda otro y se desfunda uno. ¿Más o menos cuánto? 210, 205, 204. Entonces, ponerle que un promedio de 200 naciones. ¿Se puede ya decir multitud o no? Claro. Si acá hay 10 personas, es una pequeña multitud. 100 personas es una pequeña gran multitud. 200 personas ya empiezan a ser multitud. ¿Sí o no? Entonces cuando dice multitud de naciones saldrán, no podemos estar refiriendo a que saldrían solamente 12 tribus de Israel. Se refería a las 12 tribus de Israel, no. Estamos hablando de multitud de naciones. Será más grande, cubrirá la tierra. Su hermano menor, Efraín. Que después, ya hemos visto la historia, serían las 10 tribus que fueron esparcidas por todas las naciones y está ahora Dios recogiéndolo. ¿Dónde me quedé? Versículo 19, ¿no? Multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágase Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Era una promesa de que este muchacho iba a formar cantidad de naciones. Y Dios iba a salir a buscarlo. Y si nosotros leemos los profetas, ¿qué dice ahí? Efraín, mi primogénito, le llama a Dios. Jeremías capítulo 31. Efraín, mi primogénito, yo he salido a buscarle como novillo indómito. Y él decía, ay, me sentí mal, me sentí desesperado. Cuando me acordaba de Efraín, se me compungían las extrañas. Ay, sentía pena, sentía dolor. Quería demasiado rescatar. Efraín es sombra del hijo pródigo, que va y se pierde. Se pierde ahí, malgasta todos los bienes. Queda el hermano mayor, pero el hermano mayor queda, pero su corazón no está con su padre. Cuando regresa el hijo menor, se reconcilia con su padre, adopta el corazón de su padre, y su padre le da el mejor vestido, le da el anillo, que es la autoridad, y mata al becerro gordo. Le da el calzado, que es para llevar la buena nueva. Así hace. ¿Me entienden? Volvamos a Hechos. Ahora podemos entender lo que le está diciendo Jesús a Ananías. Tremenda revelación. Nada más y nada menos que este hombre va a ser el que va a cumplir todas estas profecías. Ananías, ay, perdón, Señor, me arrepiento en polvo y ceniza. Sí, no sabía. Esa es mi ignorancia. Esa es una buena respuesta que podemos hacer cuando cometemos una torpeza. No sabía yo. No sabía, perdónenme, no sabía. Perdónenme, no sabía. No sabía lo que decía, hacía nada. Porque era ignorante. No es malo decir eso. No es malo reconocer que no saben. O faltarse. Es bueno decir eso. Dios no va a abrir mal entendimiento. Me imagino a Ananías ahora comprendiendo todo el plan de Dios. Ya Dios le está revelando todo su plan. Ni siquiera Saulo de Tarso sabe todavía lo que va a pasar con él. Pero Ananías, el discípulo X, el famoso discípulo común, por muchos, está sabiendo ya todo el proyecto de Dios. Eso le deja de ser común entonces, ¿no? Deja fuera de estar siendo un discípulo común. Si ustedes estuvieran sabiendo estas cosas también, por si acaso se están enterando de esto, ¿ustedes creen que son discípulos comunes? No. Empiezan a convertirse en parte del plan y el proyecto de Dios. Si yo tengo un proyecto grande y empiezo a llamarle a ustedes para que sean parte de ese proyecto, ¿son personas comunes? No. Cuando convoca a una persona para un proyecto grande, quiere decir que estas personas van a ser personas especiales. Así Dios está hablando. Después, el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Por mi nombre. Nombre significa mi vivencia, mi enseñanza, mi creencia, mi manera de ser.
Entonces, ¿qué es lo que iba a hacer que el apóstol Pablo empiece a sufrir y a pasar dificultades? Que él iba a empezar a predicar la enseñanza de Dios. Pregunta. Cuando uno viene a la palabra, cuando uno viene a la verdad, ¿qué espera? ¿Que le vaya todo bien? ¿Que nadie le maldiga? ¿Que nadie le calumnie? ¿Que nadie le haga daño? Pero qué raro, yo empecé a vivir para Dios y todos me persiguen, todos me odian. ¿Esto es normal? ¿Qué está diciendo acá? Yo le voy a enseñar. ¿Querés vivir realmente conforme a mi palabra? Prepárate. Prepárate. Entonces muchos que dirán, no. Pero por favor, yo no voy a seguir estas cosas. Estoy cansado ya de problemas y acá otra vez problemas. No, mejor sigo tranquilo. No, y bueno, esto es para valientes. Para los que están decididos a caminar sin mirar atrás. Como decía Jesús, que el que ara, ¿no? ¿Está bien? Que ara, no mira hacia atrás, dice. ¿Por qué? ¿Ustedes araron alguna vez con ese arado así, con buey? ¿Por qué no hay que mirar hacia atrás? ¿Qué pasa si miras hacia atrás? O te distraes. Tú, se va todo. Y si se salía, y, ¡ay! ¿Qué pasa, güey? Y el güey no le puede decir, frena un poco, güey. Retrocede un poco, güey. El güey retrocede y, gracias, güey. No, el güey se va. Y vos te vas y te va a llevar a vos y todo. Te va a tumbar, desastre te va a hacer. No, si vos vas a arar, así lo veo que algunos hacen. Ahí están, concentrado. El que va a caminar el camino de Dios puede mirar a los costados, puede mirar hacia atrás. No es digno, dice. El que mira hacia atrás no es digno de mí. ¿Qué pasó con la esposa de Lot? Miren hacia adelante, vayan hacia el frente, no miren atrás. Olvídense del pasado, olvídense de los afanes que están dejando. Sí, y ¡pum! ¡Ah, socorro! Miro, no pudo, no lo aguantaba. Demasiado quería mirar otra vez lo que había atrás. Y ahí terminó su vida. Eso es lo que la Biblia enseña. Yo le voy a enseñar cómo le es necesario padecer por mi nombre. Y después nosotros vemos los escritos del apóstol Pablo, que realmente padeció mucho por causa del nombre de Jesús. Muchas aflicciones y sufrimiento por llevar este mensaje. Fue entonces Ananías y entró en la casa poniendo sobre las manos le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Ya se dan cuenta del corazón de Ananías cómo ya está cambiado. Hermano Saulo, ¿quién le cambió ese corazón? Jesús. ¿Quién puede cambiar nuestro corazón para alguien que nosotros consideramos era lo peor, nuestro peor enemigo? Le podamos un día llamar hermano. Solamente la obra de Jesús en nuestra vida puede hacer eso. Que yo a esa persona que aborrecía, que odiaba, que no me caía bien, un día le puedo decir hermano Saulo. Imagínense cómo le miraría a Ananías. Y esta persona va a llevar tremendo mensaje al mundo. Vos sos una persona muy valiosa. Yo creo que Ananías se sentía ahí sí que se sentía especial. Qué gran honor me da Dios de venir a predicarle, a abrir los ojos a alguien que va a ser gran instrumento para Dios. Pero ustedes, ¿qué les parece? ¿Quieren ser el instrumento contrario? El que derrumbe y destruya al que va a ser instrumento para Dios. Yo me voy a dedicar a destruirlo, a derrumbarlo, no voy a parar hasta que se destruya. Eso es el corazón que tenía Ananías. No, esta persona no es digna. Empezó a chismosearle a Dios, a Jesús, sobre Saulo. Qué cosa más equivocada estaba haciendo. Esa persona que vos pensás que es insignificante, puede ser que un día lleve este mensaje que vos no podés llevar, que vos no vas a llevar nunca, pero tal vez que con tu ayuda, con tu oración, con tu trabajo, le estés empujando a que avance. Así es. Tal vez vos pensás que yo soy insignificante, yo no tengo la capacidad, no tengo don, pero Dios también ese pensamiento de insignificante está usándote para un gran trabajo, para una obra muy grande que va a comenzar. Recuerden a Apolos, un predicador elocuente en la palabra, pero que le faltaba algo, no estaba completo. Cuando dos ancianitos, discípulos de Pablo, le escuchan, a este le falta algo. Ellos no eran muy famosos, Priscila y Aquila, no eran muy famosos. Pero después de la conferencia de Apolo, vení un poco acá, señor Apolo, muy linda su conferencia, nos gustó, pero queremos explicar algunas cosillas
¿Cómo no? Sí, me voy a sentar, escucho. Y ahí empezaban. ¿Cómo se sintió Apolos? ¡Qué increíble! 2 ancianitos. Me imagino si Apolos testificaría cómo cambió su corazón. ¿Quién hizo que cambie su corazón? 2 ancianitos. Un día me demostraron que toda mi sabiduría, toda mi enseñanza tenía falta, le faltaba algo. Entonces esos 2 ancianitos parecen insignificantes, pero hicieron gran obra, ¿o no? El resultado de esos 2 ancianitos está ahí. Apolo, un elocuente, un hombre utilizado por Dios grandemente. Así está escrito. Yo quiero ser causa que alguien tropiece en el camino de Dios. Yo quiero ser que alguien caiga, de que alguien abandone, rechace la palabra. O quiero ser alguien que le empuje y le dé fuerza a alguien para que avance y continúe. Depende de qué corazón tengo. Dios va a mirar mi vida. ¿Qué es lo que deseo? ¿Qué es mi objetivo en este mundo? Hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Qué significa fue bautizado? ¿Por qué fue bautizado? En ese momento, el bautismo para un judío, para un converso acá en el cristianismo, representa: dejo mi tradición, dejo mis leyes orales, dejo todo lo que impedía que yo pueda creer en lo que la Escritura dice, dejo todo, abandono todo. Eso significa, y me entrego al verdadero pueblo de Dios, a la verdadera fe de Abraham, Isaac y Jacob, a la Escritura plena. Eso quiere decir el bautismo. Hoy en día muchas personas se bautizan para cambiar de religión nomás. Antes era pentecostal, ahora me bautizo para ser bautista. Y después para ser mano libre, después para ser mormón, después para ser presbiteriano. Para eso nomás. Y entonces cambia de costumbre nada más. Pero nunca vuelve a la Escritura, nunca vuelve a la palabra, nunca regresa a la Escritura. Me imagino a Saulo de Tarso en ese momento. Ahora entiendo todo lo que los profetas creen, porque era un conocedor, él no era cualquier hombre. Era un conocedor de la palabra y por eso su entusiasmo cuando descubrió esta cosa. La persona que realmente vive para entender el corazón de Dios, cuando logra captar, ¿usted piensa que se va a quedar tranquilo? Ah, hoy entendí, pero qué bien, qué interesante. ¿Va a seguir su vida normal? No. Va a empezar a haber cambio en su... Y por eso estas cosas, y por esto, y por esto, aquello. Yo no puedo parar, yo tengo que ya contar esto. Dios quiere restaurar su pueblo, yo tengo que hablar estas cosas. Por eso él como loco andaba por ahí. Ya hablando. Primero estaba su ojo ciego. Primero él veía a gentiles y a judíos. Pero ahora Dios le abrió los ojos, cayeron como escamas. Le empezó a mostrar la realidad. Y hay un texto que quiero ver, Marcos capítulo 8, algo paralelo a esto. Se van a dar cuenta ustedes que es paralelo. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 22. Marcos capítulo 8, versículo 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. ¿Qué le están trayendo? Un ciego. ¿Qué es un ciego? Alguien que no ve. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Qué raro esta manera de Jesús de curarle, ¿no? Primero, vamos a leer un poco qué dice. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. A ver, ¿quién quiere que haga la prueba? Venimos acá ciego, le dicen. ¿Quieres ver, no? Sí. ¿Entendés ahí? ¿Horrible o no? ¡Ay! Y después... sí. Le puso la mano encima y le dijo, ¿qué ves? Y había un montón de gente ahí. ¿Qué dice él? Versículo 24. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan, dice. Vio muchas personas como árboles. ¿A qué le compara Dios siempre a las personas? A árboles. Hay árboles que dan buen fruto y hay árboles que dan malos frutos. En este momento el ciego no está distinguiendo los frutos. Solamente que está viendo árboles, un montón de gente que andan. Yo no distingo judíos ni gentiles, no entendéis lo igual. No veo, para mí son todos iguales. Bueno,
Después, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Luego otra vez le puso la mano, ahora abrí un poco, ahora sí veo al pueblo de Dios, veo a los escogidos de Dios, ahora los veo ya claramente. Lo mismo ocurrió con Saulo de Tarso. Al principio, ¿cuál era su vista? Él veía solamente gentiles, todos son gentiles, paganos, hombres idólatras, y estos hombres que están trayendo estas cosas, están oponiéndose a las leyes orales, a las costumbres. Eso es lo que él veía al principio. Pero en la segunda vuelta, ¿qué vio él? Primero Dios le dio un escupitazo, un zaplezazo. Cae ahí, ¡pum! Se cayó ahí. ¿Qué ves? Veo a todos gentiles, todos son paganos. Pero cuando después le abre los ojos con la oración de Ananías, ahora que veo al pueblo de Israel. Veo a los escogidos de Dios. Ya no son gentiles, son los escogidos de Dios. Es el pueblo de Dios que se había disperso. Los veo a ellos. Entonces él tenía ganas de ir por ellos. Quiero ir a hablarles, quiero ir a decirles, ustedes son parte de este pueblo. Él ya no le veía más como gentiles. Cambió su vista. Eso ocurre con una persona convertida a la fe de Dios. Que tiene el corazón de Jesús. Ya los ve diferente. Bueno, ahora sí volvamos a Hechos para ir terminando. Y habiendo tomado alimento, versículo 19, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué les parece? El que vino para perseguirlos, para atraparlos, para meterlos presos, ahora estaba sentado en un banquito escuchando a ellos. Y la palabra dice así, con su agenda anotando, aprendiendo de los discípulos de Damasco. Los discípulos de Damasco no eran grandes discípulos, no había apóstoles ahí. Pero él ahí, ¿y qué más? ¿Y cómo dijo? ¿Y Yeshua qué decía? ¿Y cómo hablaba? Y Pedro nos contó y la vez pasada nos enviaron. ¿Cómo? Yo quiero saber. Imagínense eso. Y ni bien él tiene poco conocimiento de estas cosas, ¿qué vaya a hacer? Versículo 20. Enseguida, no esperó mucho tiempo, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, al Mesías, al escogido de Dios. Este es el que Dios prometió. Este es el que Dios dijo que iba a venir a redimir a su pueblo, iba a restaurar a la casa caída de Israel. Él es. ¿Dónde empezó a predicar? En las sinagogas. Claro, la gente cuando le miraba, ¿qué habla este loco? Porque todos están acostumbrados a sistemas, dogmas, tradiciones y costumbres, y alguien viene hablando cosas así que la escritura, no entendemos lo que dice. Les confundía, dice. ¿Escucharon alguna vez que en estos últimos tiempos alguien dice por ahí, me confundo todo? Estoy confundido. Ya no sé qué es lo que están diciendo. ¿Qué estaría pasando? Las tradiciones que tenemos enraizadas en el corazón interrumpen que podamos entender la palabra. Por eso, una persona que entienda esto y vaya ahora acá a sinagoga, en este tiempo que sería a las iglesias, y llega ahí, le anuncia este mensaje, la restauración de la casa de Israel, la promulgación del pacto, ¿qué van a pensar la gente? ¿De qué está hablando este loco? ¿Qué es lo que está diciendo? Le va a causar confusión. Por eso también es importante la persona empiecen a prepararse también para poder transmitir esta palabra, para poder compartir. Una cosa es que yo empiezo a saber y me maravillo, y otra cosa es que pueda transmitirle a la persona. ¿Qué ocurría acá? Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. ¿Se dan cuenta que muchas veces tu historial no te deja no te da muy buena presencia, muy buena, ¿cómo se dice? Presentación. Este era una persona que perseguía a esta gente. Y ahora viene acá y nos predica esto. ¿Qué le pasa? Se volvió loco ahora de verdad. La gente le considera loco a Pablo. ¿Por qué? Él estaba lleno de escrituras. Él era mejor que todos los apóstoles y los predicadores porque él estaba lleno de escritura. Solamente que él no estaba todavía, es como demasiada información, ya le pesaba a su cuerpito. Le pesaba, ya faltaba desarrollo. Pero él estaba lleno de informaciones. De repente todos los textos de Levítico, de Número, de Éxodo, Génesis, Isaías, Malaquías, todos le venían encima. Por eso.
entonces él empezaba a hablar y a narrar. Eso es lo que ocurrió. Eso es lo que ocurrió. Y muchas veces con nosotros ocurrirá también eso. Va a empezar a venirnos muchísimos textos en la palabra, cuando empiece el Espíritu Santo de Dios a obrar en nuestro corazón. Terminamos. Pero Saulo, versículo 22, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Se esforzaba, se procuraba hacerle entender. Pero estamos viendo desde Hechos capítulo 2, 3, 4, 5, 6, ¿quién está trabajando? ¿Quién es el que trabaja? El Espíritu Santo de Dios. Si con tu esfuerzo querés lograr que alguien cambie, no vas a conseguir nada. Entonces hay que parar un poco el freno. Eso le quería decir. Hay que empezar a aprender, a comprender. Pero hay que entender la palabra de Dios. Con un texto quiero terminar. El mismo Hechos, versículo 26. Hechos 26. Hechos 26. Pablo defendiendo su ministerio. Hechos 26 del 4, versículo 2. Me tengo por dicho, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas estas cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren certificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza, miren lo que dice ahí, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, hemos leído ya todo cuál es esa esperanza, soy llamado a juicio. ¿Cuál es esa promesa? Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Pero ¿acaso Pablo no fue enviado a las naciones, reyes? Acá está hablando que la promesa es para las 12 tribus. La promesa que el pueblo de Israel tiene. Ya me confundí más otra vez. ¿Sí? ¿Quiénes son esas 12 tribus? ¿Dónde están esas 12 tribus? ¿A dónde fueron? ¿A dónde fueron enviadas? Al mundo. La promesa es que vuelvan otra vez, que regresen. Y por eso Pablo estaba ahora preso, porque él estaba invitándole a que vuelvan. No es común que un rabino haga proselitismo, que invite a la gente, vuelva a la fe de Dios. No es común. ¿Pero por qué Pablo hacía esto? Porque él entendió la promesa de Dios. Él entendió dónde estaban el pueblo de Dios perdido. Por eso estaba ahí. Versículo, seguimos 3, ¿no? 8. ¿Qué se juzga entre vosotros? Cosa increíble que Dios resucite a los muertos, le pregunto. ¿Acaso es increíble decir que Dios pueda levantar a esos muertos? No. Porque hay en nuestra profecía que Dios va a levantar a su pueblo Israel que está muerto, que está perdido, que está como hueso seco, y lo va a recoger de entre todas las naciones. Está escrito en Ezequiel 37. De todas las naciones donde las esparcí las traeré y les pondré otra en su tierra, en su lugar, y pondré un rey que reinará para siempre sobre ellos. Esa es la promesa, esa es la esperanza que Pablo predicaba, y por eso estaba preso. Así está diciendo la Biblia. Por eso que dice en Gálatas capítulo 3, si ustedes creen en Jesucristo, son linaje de Abraham, escogido. Ya no son más extranjeros. Linaje de Abraham sois, descendiente de Abraham, y parte de la promesa y los pactos. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Para cualquier consulta sobre el tema que hemos tratado hoy, comuníquese con nosotros al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.